Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Dedito, Devocional Diario para Todos. El día de hoy ya es viernes 3 de febrero. Nos corresponde compartir, conversar, escudriñar la palabra en Éxodo capítulo 31, capítulo 32 y Éxodo capítulo 33. Y en Mateo capítulo 22, los primeros 22 versículos. La guía de lectura que estamos siguiendo, ya saben que hay muchas guías de lectura de la Biblia, estamos siguiendo la lectura en simultáneo, Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Pacto. Lo estamos haciendo en simultáneo a la velocidad de lo que nos da 365 días al año. Ya estamos en Éxodo, estamos a punto de terminar Éxodo y pasar a Levítico, pero sin embargo seguimos en Mateo. La guía de lectura que estamos siguiendo es una guía propuesta en la versión Biblia de las Américas. Para las personas que no tienen la versión en papel editada, pueden ir al grupo público en Facebook que se llama Café y Oración y ahí pueden descargarla de la sección de guías. El grupo se llama Café y Oración. Café y Oración, Brian Coffee. Ahí puede ir, descargar esa foto y seguir y acompañarnos en la lectura de la Biblia en un año. Bueno, el día de hoy contamos nuevamente con Sara Mancuello, de Pilar, Ñembecú, Paraguay. La hemos tenido en Argentina, pero hoy está en Paraguay. Bienvenida nuevamente, Sara. Muchísimas gracias, Apóstol, y como siempre es un placer, ¿verdad? Estar compartiendo la palabra en este programa, en este grupo. Y bueno, bendiciones a todos los que escuchan, ¿verdad? El programa siempre. Y a los que sé que se van a ir uniendo más y más, porque la gente está compartiendo. Así que bendiciones totales a todos. Sí, ya los amigos de Paraguay ya se ubicaron en el quinto lugar, después de Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, ya los amigos de Paraguay vayan ahí en el quinto lugar, ¿sí? Y bueno, gracias al trabajo que ha hecho Sara Mancuello ahí con sus amigos en Paraguay. Ya Paraguay está, aunque en Paraguay no es común el café, pero se entiende el tema de café como conexión para conversar, como para hacer networking, para conversar de una manera tranquila sobre un tema entre amigos. Entonces, pues hablamos de, este programa pues es lectura de la Biblia en un año, pero eso lo incluimos como un subconjunto del devocional. Queremos que en el devocional usted incluya conforme su tiempo y conforme vaya avanzando, incluya oración, adoración, incluya estudio de la palabra, el contexto, la historia, etcétera. En fin. Bueno, Sara, ¿cómo ha sido su experiencia en Dedito? Ya has estado con nosotros cada 15 días. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Dedito? Cuéntame, o cuéntanos. Y la verdad que súper bien. ¿En qué sentido? Que cuando yo empecé con Dedito, ya a confesar, me sentía un poquitito nerviosa de repente porque decía yo qué voy a decir y cómo es el tema, pero me di cuenta que Dedito a mí me ayudó a crecer muchísimo en cuanto a la palabra, porque quizás yo veo hoy el primer programa comparado con los últimos programas y es enorme la diferencia conmigo misma. Yo misma me autoevalúo porque en los primeros programas era como que no tenía mucha facilidad de palabra, pero entendí también que eso es cuestión de búsqueda, es cuestión de proponerse, de estar, de buscar, y es lo que estuve haciendo durante este tiempo, volver, ¿verdad?, a buscar un poco de historia, porque yo creo que la palabra es un libro tan profundo donde uno puede aprender de un mismo texto diferentes historias, diferentes momentos, diferentes palabras, diferentes revelaciones uno recibe de un solo texto. Y eso lo puede aprender por medio de Dedito. Así que esa es una de las cosas que yo le animo a la gente a que vea el programa, a que nos acompañe a leer la Biblia en un año y se va a dar cuenta, ¿verdad? La persona que de repente no está entendiendo la palabra,
va a ir entendiendo, porque yo sé que este programa les va a ayudar también a entender, así como a mí me ayudó. Yo hoy día veo, vuelvo a leer la palabra y ya lo entiendo de otra forma, ya no me cuesta de repente entender la palabra, pero sí encuentro revelaciones diferentes y de repente otra óptica. Quizás hace un año yo miraba el mismo texto y aprendía dos o tres cosas. Hoy día miro el texto y el Señor me muestra muchas más cosas. Claro. Y eso es muy bueno, ir aprendiendo cada día. Y a mí me ayudó personalmente a crecer en Dios, Claro. personalmente a entender más la palabra. Y realmente estoy muy agradecida con Dios y con el programa. Amén. Sí, yo he hecho énfasis últimamente en el tema de una parábola que dice que todo escriba docto en el reino de los cielos. Es como un padre de familia que saca de un tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Eh, bueno, cualquier hijo de Dios, estudioso de la Biblia, que ha leído la Biblia, tiene cosas ahí en su memoria, temas, pero cuando vuelve uno a la palabra, esas cosas que ya uno sabía son las cosas viejas, en una buena connotación, es lo que ya habíamos aprendido, pero aparecen cosas nuevas. Entonces, mi pregunta siempre conmigo mismo y en mi oración, cuando estoy expuesto a la palabra, es, mi oración es: Espíritu Santo, ya estudié, eh, ya preparé, ya tengo este contexto, pero quisiera que tú me mostraras algo nuevo, que me enseñes algo nuevo, cómo lo puedo aplicar, eh, desprendido lo digo con respeto, no soy enemigo de los teólogos, sino que desprendido de alguna teología o de algún paradigma que tenga, trato de tomarlo nuevamente, ¿sí? Sí. Siga, Sara, adelante, que estoy teniendo aquí problemas de comunicación. Siga, por favor. Sí, así es. Y la verdad que siempre es bueno, como estaba diciendo usted, apóstol, uno aprende cada día algo nuevo. Ya se va quedando atrás no quiero decir las revelaciones viejas porque de repente suena mal para algunos, de repente les choca, ¿verdad? Pero lo que uno aprendió, inclusive yo me atrevo a decir que lo que yo aprendí ayer ya no me sirve para hoy. Hoy hay algo nuevo que Dios me muestra en su palabra y lo utilizo ahora para este día. Así es. Y mañana yo sé que el Señor va a mostrar algo más nuevo, puede ser en el mismo texto, en el mismo capítulo y así sucesivamente. Claro, uno tiene un marco general, un marco referencial, donde moverse. Tampoco es que uno arranca cada día en ceros, ¿no? Sino que uno está con el anhelo de aprender algo nuevo, de ver una aplicación nueva. Y estos libros como el Éxodo, por ejemplo, en Sí, algunos capítulos hemos introducido algunos videos últimamente, porque es difícil en la lectura. Uno lo puede leer una vez, dos veces, tres veces, y a veces diseños del tabernáculo, y lo vimos el año pasado cuando estudiamos el tabernáculo de Ezequiel. Es muy difícil, si uno no tiene un video de ayuda, entender uno, dos o tres capítulos. Entonces, en la última semana hemos pasado tres o cuatro videitos muy sencillos, pero de alguna manera ayudan, y me ha hecho ver, Sara, la necesidad, y amigos que nos escuchan, me ha hecho ver la necesidad de que los estudiantes de la Biblia necesitamos más herramientas, eh, de un minuto, que nos expliquen un capítulo en un minuto. Necesitamos herramientas que nos expliquen con dibujos, un diseño, ¿sí? Aquí como los utensilios del templo, o de los utensilios, perdón, del tabernáculo en este caso. Entonces, es importante. Es importante los diseños, y veo que, y, y hemos hablado de que qué bueno que el Señor levante ministerios, eh, au- audiovisuales y multimediales, de comunicación, que puedan producir esos materiales, ¿sí? Esos materiales educativos, porque hay buenas enseñanzas en la internet.
pero entonces son enseñanzas de 1 hora, 2 horas, 3 horas, de una iglesia en particular. Entonces, eh, es decir, se complica la cosa. En cambio, si uno tiene materiales que pues, uno pueda presentar, pues muy bueno. Pero bueno, eso o será algo que algunos de los amigos que estén aquí escuchando este programa, que el Señor los motive a producir materiales que sirvan para eso. Multimediales, porque uno puede ver dibujos y puede sacar libros y puede sacar PowerPoint, pero estamos en un mundo multimedial audiovisual donde la gente quiere videos cortos de 1, 2, 3 minutos donde se muestren muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, como complementario, ¿sí? Porque a mí nadie me quita el gusto de leer un libro, de leer la Biblia, pero si el mundo se mueve multimedialmente hablando, audiovisualmente hablando, pues nos toca también esto, tener herramientas, porque nuestro interés no es contender, sino que haya más luz y que haya más personas que lean la palabra, ¿sí? Ese Amén. es nuestro interés. Bueno, no estamos, Amén. aunque todos los 60 participantes que hemos estado en Dedito pertenecemos a alguna iglesia local en particular, no estamos Ujú. promoviendo como tal ninguna iglesia ni ministerio. Este es, como le llamamos desde el principio, un movimiento, para no decirle ministerio, es un movimiento de cuerpo. Entonces, Entonces, aquí hemos encontrado diferentes tendencias, personas muy experimentadas en la palabra, personas principiantes en la palabra. No nos sentimos incómodos con ninguno de los dos, ni con los doctores en la palabra, ni con los principiantes en la palabra. Nos sentimos bien con ambos, porque esto motiva a que todos, de alguna manera, en algún momento, el que nos está escuchando pueda decir, quiero participar en Dedito. Entonces, aquí en la descripción del video, como dicen en español, en la descripción del vídeo, encuentran nuestro WhatsApp, nuestro correo, y te puede escribirnos y decir, quiero participar en Dedito. Bueno, Amén. Sara, aquí tengo problemas con la comunicación, entonces yo creo que tú puedes ir conversando sobre Éxodo 31, 32, 33. Amén. Amén, así es. Y iniciamos entonces con el capítulo 31 de Éxodo. Me gusta porque justamente vamos a hablar de un área que es el arte, que a mí me gusta muchísimo. Y dice así la palabra, justamente hablando del llamamiento de dos personajes muy importantes, que es Bezaleel y Aholiab. Dice en el 31, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con el Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos los sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, la vestidura de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que he mandado. Y es algo que me gusta muchísimo porque llega un momento, ¿verdad? En realidad ya le había hablado a Moisés, Dios, ¿verdad? Sobre levantar el tabernáculo, pero en un momento dado, vamos a decirle así que por ese momento, por el tiempo, por la circunstancia, no se pudo hacer aún el tabernáculo, ¿verdad? De reunión, en este caso el tabernáculo de Moisés, muchos dicen, pero llegó un momento donde sí pudieron hacer, pero Dios necesitaba de gente dotada especial, gente consagrada, que pudiera dedicarse a hacer todos los detalles del tabernáculo en este caso. Entonces,
levantó a dos personas muy importantes, en este caso que es Bezalel y Aholiab. Y lo Sí. que me gusta de esto es que dice que yo lo he llenado del Espíritu de Dios. Nosotros sabemos que cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, saca todas las cualidades que posee el Espíritu, que sabemos que es muchísimo, cosas inimaginables nosotros podemos hacer en Dios, ¿verdad? Y en aquel momento no había venido todavía el Espíritu Santo, ¿verdad? Vino después que Dios muriera en la cruz. Pero ellos fueron llenos del Espíritu en ese momento, o sea, fueron privilegiados. Y Dios les dotó de grandes cosas. Y para hacer cada detalle, o sea, ese privilegio que tuvieron ambos, para mí, realmente, wow. Y vemos como Dios fue tan detallista en cada cosa, en todo lo que iba a haber dentro del tabernáculo, tenía que ser tal cual como Él lo diga. Y yo me imagino de repente la presión en Bezalel y Aholiab también, porque era complacer a Dios, era decir, bueno, voy a hacer este detalle, pero tiene que gustarle a Él, tiene que ser perfecto porque es para Él. Entonces de repente yo me pongo en el lugar de ellos y la presión que habrán sentido en ese momento, pero también diciendo, somos privilegiados de poder hacer cada detalle dentro del tabernáculo. Y la verdad que eso a mí me dije, wow, wow, realmente con ellos. Bueno, esto es interesante ver que Dios ha escogido hay diferentes personajes en estas escenas. Está pues Moisés, está su hermano Aarón, están los cuatro hijos de Moisés, de Aarón, que son investidos, vestidos, investidos como sacerdotes. Eh, Vemos a posiblemente el cuñado de Aarón y Moisés, que era Ur, posiblemente. Digo, en la Biblia no lo dice, pero hay comentaristas hebreos que dicen que Ur era el esposo de María. No lo estamos afirmando, simplemente citamos una fuente bibliográfica. Y Bezaleel era nieto de Ur. Entonces, y Bezaleel significa en la sombra o en la protección de Dios. Y Oholiab o Aholiab, como aparece en diferentes versiones, significa Dios es mi padre. Entonces, estos pasajes han causado controversia teológica, de que si era el Espíritu Santo, que si era el Espíritu de Dios, de que si son algunos de los 7 Espíritus de Dios. Han causado controversia teológica y yo lo que le he dicho a los estudiantes de la Biblia es, mira, cuando uno lee toda la Biblia, uno encuentra en algunos pasajes, así como en Isaías 11:2 se encuentran los 7 Espíritus de Dios, o sea, los de Jehová. 7 espíritus, y eso no hay mucha información, pero ahí aparecen. Aquí aparece, al parecer, el espíritu de Dios. Pueden aparecer, habría que mirar textos originales, pero aparece, dice sabiduría, inteligencia, ciencia. O sea, puede ser que sea más de uno de los 7 espíritus de Dios. Lo dejo ahí, no voy a entrar en contiendas ni en análisis, pero hay espíritu o sea, de Jehová o Jehová tiene un espíritu, ese espíritu. El Espíritu de Cristo, se dice que los profetas del Antiguo Testamento profetizaban porque el Espíritu de Cristo los había llenado. Está el Espíritu Santo, están los 7 Espíritus de Jehová. Entonces, que si es el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo, pues cosas que iremos seguramente entendiendo conforme vayamos escudriñando la palabra. Por ahora, y me hace acordar de un juego infantil que teníamos bueno, cuando yo era niño, o sea, hace Hace poco. mucho tiempo. Decía, ¿quién fue el primer lleno del Espíritu Santo? Y decía, Aholiab, perdón, Bezaleel y Aholiab, los primeros llenos del Espíritu Santo. Y ahí empezaban los hermanos a agarrarse porque ese juego lo hacíamos en las vigilias, en los concursos de esas vigilias que se hacían para diciembre, 24, 31 de diciembre, pues que habían predicaciones, dramas, juegos, comidas, bueno, eso amanecíamos hasta el otro día, luego bautismos, paseos, bueno, nada,
era mucha la vida dentro de la congregación, por así decirlo. Entonces, nos olvidábamos de nuestros familiares sin conversa. Eso sí manteníamos, era dentro del templo, dentro de la capilla, dentro de la congregación. Entonces, yo me acuerdo, me estaba acordando que no, que el Espíritu Santo, que no sé qué. Entonces ahí decía ese jueguito. ¿Quiénes fueron los primeros llenos del Espíritu Santo? Ahora, eh, bueno, estos dos personajes, y como veíamos en capítulos anteriores, también muchas mujeres fueron llenas del Espíritu Santo. Hubo Sí. mujeres que hacían cosas especiales y había mujeres que hacían cosas generales. Ujú. Entonces, fueron llenos del Espíritu Santo también. Pero estos fueron los dos principales. Bueno, Sí, así fue. Así mismo siga, es. siga, Sara, por favor. Sí. Y a mí me gusta todo lo que es el tema del tabernáculo realmente. Es más, le podría decir que tengo un, una maqueta del tabernáculo en miniatura, o sea, sería más o menos de 1 metro por 60 acá en mi casa, ¿verdad? Y a mí me apasiona todo esto. Pero a partir del 12 en adelante, habla de una señal, ¿verdad? Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona, obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirán. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y acá de repente también es un tema muy controversial, apóstol, porque se habla, algunos dicen, no, el día de reposo es el sábado, otros dicen el día de reposo es el domingo, es todo un tema. Pero si uno estudia la historia, en realidad, eh, para nosotros, en nuestro, digámosle, calendario, por decirlo así, caería sábado. Pero si uno estudia el calendario original del pueblo judío, ya cualquier otro día, ¿verdad? Entonces, de repente, hasta hoy día hay esa controversia, no es sábado, es domingo, eh, es todo un tema, ¿verdad? Pero particularmente yo creo, ¿verdad? Y es mi humilde opinión, que uno puede escoger un día para dedicárselo al Señor. Uno puede escoger un día y dedicárselo al Señor, decir, bueno, Señor, trabajo toda la semana, por ejemplo, y le dedico un lunes al Señor. Eh, sabemos, ¿verdad? Que el Señor hizo un pacto, ¿verdad? Con el pueblo específicamente en ese momento, pero después que Jesús viene, muere, ¿verdad? Sabemos que Dios renueva su pacto, pero yo creo, ¿verdad? Que el pueblo en sí y más los que son judíos, vamos a decirlo así, un poquito más cerrado, ¿verdad? Y que mantienen esa postura que me parece fantástico. Entonces, sigue manteniendo el pueblo, por decirlo así, el pueblo real, ¿verdad? Que es el pueblo judío. Pero yo creo, ¿verdad? Particularmente que si lo voy a traer en esta época, uno puede escoger el día que le va a dedicar al Señor, ¿verdad? Claro, uno siempre dice, ¿verdad? Bueno, voy a dedicarle el fin de semana, pero para mí particularmente, yo creo que podemos escoger un día y dedicarlo al Señor. Yo nací en una Sí. familia creyente. Cuando en Colombia
Ahorita hay 15 millones de evangélicos cristianos. Ahorita hay 15 millones de los 50 millones. En ese tiempo eran 20.000 creyentes. En ese tiempo, pues éramos influenciados por las denominaciones y misioneros que habían ido a los Estados Unidos a predicar. Normalmente era gente sin capacitación, a veces sin ministerio, que iban a entrenar o a apoyar denominaciones. ¿Sí? Al principio, pues todo lo tomamos como de manera religiosa. ¿Sí? Las costumbres se están transfiriendo. Cuando uno comienza a estudiar la Biblia, pues se da cuenta que era muy importante el Shabbat, o sea, el sábado era muy importante en el Antiguo Testamento. Demasiado importante. Aquí habla de que el que no lo dedique, no lo dedique a Dios, debe morir. Era demasiado importante. Pero ya hay textos en el Nuevo Pacto donde se habla de que nuestro Shabbat es Jesucristo. O sea que ahí el que tenía ánimos de pelear y de contender, pues le están diciendo, mire, quítese los guantes. O sea, no hay necesidad de pelear. Sálgase del cuadrilátero. O sea, no pelee por el día. Entonces, ante eso, en la Iglesia de Reforma, en los últimos 20 años, que han habido muchos movimientos apostólicos y proféticos de intercesión, de adoración, etcétera, etcétera, sí he podido ver en diferentes naciones cómo muchas congregaciones se han pasado del domingo para el sábado. Nadie contiende, solo los ignorantes contienden, pero se han pasado para el sábado. Yo en este momento creo que hay gente de Reforma, están como un 50-50, según mis cálculos, los que celebran sus reuniones o los que dedican el día sábado y los que dedican el día domingo. Ahí vamos. Ahí vamos. Los que lo dedican el día domingo no están atacando a los que lo dedican el día sábado, los que lo dedican el día sábado no están atacando a los del día domingo. O sea, ahí vamos. Como expresión cultural, que ya no se ve, hace un tiempo se veía feo decir que no se celebraba el servicio el domingo, porque se atacaba, ¿no? Hace 20, 30 años se atacaba de que, eso es del judaísmo. Ya hoy nadie se pone a atacar. El que ataque ya se ve como un tonto, que eso es del judaísmo, que esos son los llamados, comillas, testigos de Jehová, ¿sí? Ya nadie ataca de esa manera, o sea, ya llega un punto donde, oye, pero en este momento lo están celebrando, vamos a llamarlo 49% sábado, 49% domingo y 2% por ahí entre semana. Pero así está más o menos el estatus al día de hoy. Entonces, les contamos lo que está sucediendo a los amigos que nos escuchan en los países de habla hispana. Es lo que está sucediendo. ¿Qué me gusta a mí? A mí me gusta el día que empieza a las 6 de la tarde, personalmente. No me gusta el día que empieza a las 12 de la noche. Me gusta el día que empieza a las 6 de la tarde. Qué interesante. ¿Por qué me gusta el día que empieza a las 6 de la tarde? Ya no es importante si es domingo o sábado. El día que empieza a las 6 de la tarde es importante porque entra uno con una actitud de reposo, de descanso, de buscar al Señor en la noche, de buscar al Señor mientras uno duerme. El espíritu de uno puede estar recibiendo cosas, de buscar al Señor en la madrugada. O sea, ya olvidándose no solamente, o sea, se va uno quitando como actividades de iglesia local o de congregación y se va metiendo uno más con Dios en la madrugada, en la mañana. Entonces, es muy bonito cuando uno con esa actitud de sacar un día lo empieza a las 6 de la tarde, porque está uno con esa actitud y uno disfruta más y aprende más y el Espíritu Santo tiene posibilidad de como que encuentra un terreno más abierto para compartir con nosotros, ¿sí? Entonces, pero Así es. lo dejo como experiencia personal, no lo dejo para crear contienda ni nada. Yo creo que podemos seguir con el 32, Sara. Sí, así es. Y me gusta justamente ese punto. Y en el 32 entramos en un tema, ¿verdad? Bastante controversial en ese momento para el pueblo, que hablamos del becerro de oro, ¿verdad? Dice así, y dijo Moisés, ese era el último texto, pero entra en lo que es nuestro texto, ¿verdad? Y dijo Moisés cuando acabó de hablar
poner en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y le dijo, y les dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son sus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y se presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y me detengo ahí porque estuve estudiando un poquitito la historia y estuve viendo, ¿verdad?, algunas opiniones. Y se puede ver un pueblo que se desesperó en su momento. Moisés sube al monte, sabemos que el Señor lo llamó ahí para darle instrucciones, que a mí me parece algo espectacular porque, Dios mío, tuve el privilegio, wow, se fue a hablar con Dios, ¿verdad?, cara a cara, por decirlo. Y el pueblo abajo, impaciente, pues dice, ¿qué pasó con él? O sea, literalmente está diciendo, se murió ya le comieron, no sé, los animales silvestres que están en el monte. ¿Quién sabe cuántas cosas se les pasó por la cabeza? Algunos asaltantes que pasaron por ahí, de repente le mató, está herido, pero no podemos subir porque Dios no nos permite, y fue todo un tema, ¿verdad? Se pusieron a murmurar entre ellos. Y decidieron acercarse a Aarón, ¿verdad? Siendo que él era el sumo sacerdote, ¿verdad? En ese momento, apartado para ofrecer a Dios, ¿verdad? Las ofrendas y la adoración y todo lo demás. Pero vemos que él, y yo lo tomo como algo así como Pilato, al fin y al cabo, a Aarón en ese momento, porque le dice, sí, tráiganme de sus mujeres, de sus niños, o sea, de todas sus generaciones que en ese momento eran ancianos, digámosle, más jóvenes, eran niños, eran bebés, y de todo fue recogido. Y él armó un becerro. Yo creo también que, haciendo un cuarto intermedio, que por eso justamente, de repente su generación, ¿verdad?, no se escogió, ¿verdad?, alguien para que esté con el tema de los instrumentos o dentro de lo que fue la preparación del tabernáculo. Pero Aarón prepara y le da al pueblo. Es como que le dice, bueno, aquí tienen lo que ustedes pidieron. O sea, no soy yo lo que hice. Yo estoy haciendo lo que ustedes quieren. De una manera que se comportó algo así como Pilato, en mi opinión, y lo que he visto en ese momento. Y dice que vio que el pueblo estaba tranquilo, acá tienen su Dios, aquí tienen sus dioses, digo. Eso quiere decir que aparte del becerro, hizo otros ídolos más. Es lo que yo estuve investigando, que aparte del becerro, que era el principal, él preparó otros ídolos más pequeños. Entonces, ellos comenzaron a hacerle fiesta a esos ídolos. Y yo creo que Aarón entró, ¿verdad? De repente se sintió contento porque el pueblo estaba feliz con la creación que él hizo. De repente, ¿verdad?, diciendo, wow, el pueblo está feliz con lo que yo hice. Pero él se olvidó, ¿verdad?, cuál era el objetivo principal: adorar a quien. O sea, el pueblo estaba viendo el estruendo en la montaña, vieron el mar rojo abrirse, vieron todo lo que Dios hizo, y uno dice, ploc, o sea, pedir hacer otros ídolos con todo lo que ya vieron, era como para literalmente decir, bueno, Señor, llévatelos, ¿verdad?
Pero lo que me llamó la atención poderosamente es lo que hizo Aarón, siendo él el sacerdote. Y también investigué cuando dice que al otro día madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. No estamos hablando que se presentó a los ídolos. Y cuando habla de este regocijo, no habla de un regocijo espiritual, está hablando de un regocijo carnal. Según la historia, en ese momento el pueblo pecó, hizo de todo para regocijar su alma, porque ellos se sentían feliz en su carne. Ellos dejaron a un costado a Dios y se regocijaron en su carne, lo que podría incluir orgías, no sé, de repente fornicación, adulterio, no sé, emborracharse, incluía todo, porque dice que se regocijó, pero para ellos. Y terminó su regocijo cuando Moisés ya tenía que volver, ¿verdad? Y sabemos que Dios ya miró lo que estaba haciendo el pueblo, ¿verdad? Que es pecar en ese momento. Y yo digo, Dios mío, ver todo eso y dejarle a un lado a Dios realmente, yo creo que por eso Dios no necesita asistente ni secretario, porque yo le diría, Señor, fulmínalos, porque no merecen ser tus hijos. Pero ahí vemos la grandeza, la misericordia de Dios. Por eso digo, wow, Señor, la verdad, con el pueblo tuviste muchísima paciencia. Claro. La verdad, con la información que tenemos, en la palabra, resulta inexplicable el comportamiento de Aarón. Muy pusilánime, muy cobarde, que Dios pudo haberle quitado la vida a Aarón, haberlo castigado, porque la Biblia es clara, por lo menos en eso. En el 32:7 dice que el pueblo se corrompió. Entonces, si el pueblo se corrompió en extremo, pues no sé por qué se le perdonó la vida a Aarón, no lo sé. Sí, pues sí, Dios es grande, misericordioso, hay explicaciones ahí teológicas, pero más adelante vamos a ver que murieron 3.000 personas, que eran como los promotores del carnaval, ¿sí? Los promotores eran los que querían seguir en su fiesta. Ahora, no lo sé, la palabra no lo dice, si fue el arrepentimiento si fue que Abraham Aarón se arrepintió y Dios lo perdonó, no hay ese detalle. No sabemos si fue que lo forzaron, lo obligaron, ¿sí? O sea, no es claro, porque si lo agarran y lo secuestran y le dice, bueno, aquí te estás secuestrado con un cuchillo acá, o sea, de la orden, o si no lo matamos, es decir, nos hace falta información. Con la información que tenemos es inexplicable, no hay explicación por qué Aarón no fue castigado. Nos hace falta información. No, yo creo que nos hace falta información. Decir que Dios es grande, misericordioso, pues es como tomar como un bypass sencillo, ¿no? Sí, Él es el sí, grande y misericordioso, pero hay ahí un detalle que no cuadra todavía. Nos falta información, es lo que yo digo. Sí, así es. Falta más la historia. Falta mucho más ahondar, como yo digo en el tema. Dios quiere ahora que se haya encontrado libros, porque yo creo que falta mucho todavía por encontrar, y que cuente un poco la historia, ¿verdad? Porque yo creería que fue escrito, más de uno ahí había escrito, porque ellos eran gente de escribir. Todo su recorrido, todo lo que hacían, ellos escribían. Así que yo creo que esa parte de la historia falta encontrar, falta descubrir en este caso. Que los arqueólogos bíblicos encuentren escritos de Aarón, por ejemplo, de María o de Ur o de Josué, ¿qué sabemos nosotros? Sería muy interesante Sí. tener más información. Ahora, no está mal que nos quedemos con esos interrogantes. Yo digo, me quedo con, ¿sí? Yo quisiera por facilidad teológica decir, no, Dios es grande y misericordioso, pero tampoco voy a tomarla fácil.
voy a quedarme como que no entendí. La verdad no entendí, me quedo con esa pregunta y no me da pena decir que me quedo con esa pregunta sin resolver. Y no sé si el próximo 3 Sí, de febrero del año entrante el Señor ya me lo haya aclarado en una visión, en un sueño o en un hallazgo arqueológico que alguien haya hecho en el mundo, no lo sé. Bueno, así es. Y así es justamente. Y siguiendo con el, como usted estaba diciendo, ¿verdad? Que llegó el momento, ¿verdad? Que Moisés tenía que bajar. Y del 7 en adelante dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo es algo que marqué yo, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Es una parte donde a mí me llamó, Jehová le dice, tu pueblo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y se han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, ya le estaba contando todo, diciéndole qué era lo que estaba pasando. O sea, Moisés ya no vino sin saber, ya no vino, ay, me sorprendieron con el becerro, ya sabía todo. claro. Así es. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se entienda mi ira en ellos, cosa que me totalmente normal, ¿verdad? Y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. O sea, le dice el Señor, o sea, déjame ya ahorrarte todo el dolor de cabeza, los fulmino de la tierra, pero contigo voy a seguir mi pacto, mi promesa. Sí Y estaba pensando, Sara, sí estaba pensando en eliminarlos. sí, por Dios está eso, pensando en eliminarlos. Y sí, ahí está incluido y, seguramente Aarón. sí, sí, sí. Y totalmente, como yo digo, normal, ¿verdad? Si nosotros como humanos nos airamos, Dios mío, porque viendo todo lo que pasó, adorar a otro Dios que no sea el verdadero, más vale Claro. que va a provocar la ira del Señor. Y a continuación viene el tema de la intercesión. Vamos, porque la intercesión a veces hay juicios de Dios que la intercesión en algunas oportunidades logra detener. Hay juicios que sí y hay juicios que no. Este juicio, la idea de eliminarlos a todos fue detenido porque no fueron eliminados todos. Así es. Entonces Moisés oró, dice ahí lo que estamos diciendo, en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Ahí Moisés le dice, no, 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 como diciéndole, no es mi pueblo, es tu pueblo porque te va a hacer recordar, ¿verdad? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal lo sacó, para matarlo en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ahí vemos la intercesión. Claro, Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y haré de vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad, en heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. O sea, ahí me detengo en el 14. Vemos cómo justamente la intercesión, porque dice cambió. también la palabra que él no es hijo de hombre, ¿verdad? Para arrepentirse. Pero lo que en este caso le hizo recordar a Moisés es lo que él le dijo antes y lo que pensarían los demás, decir, bueno, le sacó de aquí, ¿qué clase de Dios es, verdad? Entonces, ¿cómo la gente pensaría, cómo la gente vería la grandeza del Dios de Israel si él le fulminara? O sea, yo digo, lo negoció ese tema, o sea, le Sí, puso enfrente lo que él mismo dijo. Entonces Dios vio, ¿verdad?, que estaba bien firme Moisés ante lo que le decía y dice que Jehová se arrepintió porque él no puede, porque él juró por sí mismo. Entonces no podía pisar lo que él mismo juró. Y vemos cómo Moisés, porque realmente, acá decimos guaraní, y pudaguazú, es decir, que con un carácter.
Le dijo al Señor, no, Señor, ¿cómo vas a matar al pueblo que sacaste? ¿Cómo vas, a pesar, verdad, que sabía que le habían cambiado él igual? Diciéndole, no, Señor, ¿qué van a decir la gente? ¿Entendés? ¿Qué van a decir de ti? ¿Para qué? ¿De dónde va a estar la grandeza? Si los Claro. fulmina, ¿verdad? ¿Cómo podríamos aplicar este modelo de intercesión de Moisés hoy? Se podría decir de la siguiente manera. Pongo un ejemplo. Hay una joven que nos está escuchando que se puede llamar, digamos, Marta. Entonces Marta está ahí en la universidad tratando de ganarse su beca. Y ella es fiel en su congregación, es fiel en su relación con Dios. Y es una niña y necesita ganarse la beca, ¿sí? Para poder seguir estudiando. Entonces a esa niña llamada Marta le puede decir al Señor, Señor, eh, yo he dejado de estudiar porque estoy comprometida contigo en la adoración, saco tiempo para esto, saco tiempo para aquello. Mire que mis familiares no son creyentes, ¿sí? Ellos van a decir que por culpa de yo sacar tiempo para ti, no voy a rendir en el estudio, no voy a sacar la beca, Señor. Señora, este examen que voy a presentar mañana, ayúdame porque necesito sacar 100 puntos. De 100 puntos necesito 100 para hacerla mejor. Qué dirán los que no, mis compañeros que se burlan de mí porque soy una cristiana, aleluya? ¿Sí? ¿Qué dirán mis familiares, Señor? ¿Sí? ¿Qué dirán mis padres que son inconversos y están molestos y me van a tener que pagar el semestre en la universidad, pero necesito esto, Señor? Yo creo que ¿qué será de tu nombre? Cuando una persona intercede de esa manera, de alguna manera, yo creo que emocionalmente como que tiene gracia en la presencia de Dios. Señor, ¿qué será de tu nombre? Cuando uno le dice qué será de tu nombre, pues, ¿sí? O sea, ¿qué importa lo que digan de mí, Señor? Pero ¿qué será de tu nombre, Señor? ¿Qué será? Y era lo que Moisés le estaba tocando como estaba tocando como esa parte emocional, ¿no? Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para matar 2.500.000 aquí en el desierto, que no pudiste ser capaz de guiarlos. ¿Qué van a decir? Como que le tocó las fibras al Señor y, oh, como que se detuvo porque le tocó como esa parte emocional, vamos a llamarlo así, es Ajá. posible que no sea el término correcto, le pido excusas, pero hizo que él desistiera de esa idea que tenía. Entonces, aprovechemos, seamos hábiles para interceder. Yo lo he hecho en algunas Amén. oportunidades, yo le he dicho, Señor, ¿y qué dirá la gente, Señor? Pues, que yo quede mal, pues eso pues qué importa, pero que tú quedes mal, Señor, porque yo hablé en tu nombre y las cosas suceden. Entonces yo creo que, Señor, es tu nombre, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre no vaya a ser menospreciado. Y yo creo que esta forma de intercesión es un modelo que podemos utilizar, pero hay que hacerlo con mucha pericia, con mucha sabiduría, hay que saberlo usar. Ahí pues les doy esa pequeña idea a los intercesores. Amén. Y es así. La verdad que yo diría que son perlas que uno la tiene que tomar, ¿verdad? Y saber utilizarlas. Pequeñas perlas. Y a partir del 15 en adelante dice así. Y volvió Moisés y descendió. Ahí vemos que desciende. Del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando yo, Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y los quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado?
Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo trajeron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de la puerta, de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron el pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré a Jehová, ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y ahí vemos cuando Moisés desciende, ¿verdad? Y escucha. Pero también me gustó mucho la actitud de Josué. Según la historia dice que Josué se mantuvo al pie del monte durante todo el tiempo que Moisés estuvo en el monte. Por eso él no sabía qué acontecía. Inclusive Caleb estuvo también al pie del monte con Josué. Por eso, según los historiadores, ¿verdad? Por eso yo no sabía Josué que si era alarido o era canto. Pero como ya Moisés sabía lo que acontecía, él le dijo a Josué, no, son cantos, yo escucho danza, escucho alegría, o sea, están farreando, están haciendo bochinche. Y la actitud de Moisés es lo que cualquiera, ¿verdad? Amando a Jehová como lo hacía él, reaccionaría, ¿verdad? Que agarró. ¿Y a quién va primero y le llama la atención? Es Aarón, que aparte de ser su hermano, ¿verdad? Era el sacerdote, el que se suponía que tenía que estar manteniendo el contacto, ¿verdad? Con el Creador en ese momento a reclamarle. Entonces, yo creo que ahí Aarón se comportó un poquito como Pilato. Ah, no, el pueblo pidió. Es mi humilde opinión, ¿verdad? Compara un poquitito como Pilato diciendo el pueblo, ¿verdad? El pueblo pidió, yo solo hice la voluntad del pueblo. Y como usted dice, falta una parte de la historia, ¿verdad? Que ojalá pronto se encuentre. Pero vemos nuevamente que no salieron ilesos del pueblo. Porque Moisés le dice que los que están a favor de Dios vayan de su lado. Y vemos que literalmente fue por decirlo así, una parte del pueblo hermana que se fue con él. Y es a quienes dice, ¿verdad? Que con espada vayan y maten, no interesaba si era su pariente, si era su hermano, si era su amigo, ellos tenían que, a los que no se adherieron a estar con Dios, que tenían que perecer, porque si no, yo creo también que si eso no pasaba, dado de mi punto de vista, incluía a todo el pueblo. Iba a suceder lo más que todos se iban a extinguir. Pero ahí Moisés le dice que es una vergüenza de sus enemigos porque sí o sí se iba a rumorear que hicieron fiesta, que cometieron pecado, que entonces eso no se podía permitir dentro del pueblo.
Y vemos la actitud que Aarón se defiende ante Moisés diciendo, el pueblo fue. Pero más atrás me llamó mucho la atención el hecho de que para construir el becerro se necesitó oro de varias generaciones. Y yo, estudiando un poquitito y trayéndolo, ¿verdad?, al mundo espiritual, ¿verdad?, aprendí algo. En ese momento que se hace esta idolatría, se condenó literalmente a 3 o 4 generaciones seguidas. O sea, muchas generaciones se estaba condenando a la idolatría, porque él no es que pidió, bueno, vayan y traigan de nuestros ancianos de su reserva, no, lo que tenían puesto. Y eso también tiene un gran símbolo espiritual, Claro. porque él, varias generaciones se estaban condenando a caer en lo mismo. Entonces, se tenía que pagar un precio. Y es lo que sucedió, ¿verdad? Cuando Moisés pide, ¿verdad?, que sean eliminados los que no, para salvar la siguiente generación. Era la única manera. Es mi punto de vista. Este pasaje está muy bueno para ser analizado en las escuelas de oración, de intercesión. Recordemos que el programa el canal se llama Café y Oración, para conversar sobre el tema. Es importante porque Moisés tiene algunas escenas de intercesión. Cuando Dios quiere destruir el pueblo, no se destruye. El intercesor calma a Dios, le dice, no tengas ira, pero luego él sí tiene ira. Luego Sí, él sí tiene ira contra el pueblo, ¿sí? sí, Y tumba las tablas, ¿sí? las rompe. Y rompe las tablas y luego agarra el tal becerro, con piedra lo muele a pedazos, ¿sí? Y en el 32:20 dice que hizo beber ese oro en polvo, se lo hizo beber a todo el pueblo. O sea, Beban su hay pecado. 2.500.000 personas. Ajá. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Cada uno con un vasito de agua y le echaban una gotica de polvo, de oro. O sea, ¿ahí qué pasó, Sara? Porque vea que los hizo beber en polvo la estatua esa, el becerro ese. Ahora, uno puede, eso pasa en el 32:20, pero en el 32:28 solamente 3.000 fueron muertos ese día. Entonces, es posible que esos 3.000 hayan sido los que no se hayan querido arrepentir tomando ese polvillo ¿sí? Que sean esos 3.000. Es decir, más de 3.000 participaron en la fiesta, más de 3.000 merecían la culpa, pero no sabemos qué pasó si fueron esos 3.000 que se negaron a tomar ese polvillo de oro que Moisés los estaba haciendo tomar como un símbolo de arrepentimiento. Y fíjense que luego Moisés aprende algo, también como intercesor. En el 32-31 habla de, él intercede, y sí, sí, es muy dramático, ¿no? Que lo borren del libro de la vida de Sí, Moisés. Y el Señor le dice, no, señor, a cada uno tiene un libro. ¿Cómo así? Sí. El que pecó lo borramos del libro de la vida, pero tranquilícese, Moisés. O sea, ahí Moisés venía de un nivel de revelación como intercesor, él creía que todo era colectivo. Pero Dios le enseña al intercesor Moisés en este capítulo a que no todos los pecados son colectivos, sino que también hay pecados individuales. O sea, le da más revelación de la intercesión. Ah, o sea que hay pecados individuales, sí. Hay pecados territoriales, sí. Hay pecados colectivos, sí. Ah, hay pecados de iniquidad de otra generación. Le va dando como más información, yo diría más también revelación de lo que es el mundo de la intercesión. Sí, Moisés está aprendiendo a ser intercesor. Recordemos que él pasaba tiempo en la nube con Dios, que él compartía y que él estuvo 40 días hablando con Dios. O sea, él tenía cierta información. Recordemos que él tenía también producía mucho resplandor su rostro, ¿sí? O sea, estamos sí. viendo contexto. Eh, entonces, para los intercesores debe ser un capítulo muy bonito de analizarse, porque hay pecados individuales, pero hay pecados colectivos, hay pecados generacionales, hay pecados territoriales, ahí aparece una cantidad de temas por los cuales hay que pedirle perdón al Señor y por los cuales hay que sanar al pueblo. Básicamente eso creo que ahí nos sirve como para ampliar
en las escuelas de intercesión, en algunas iglesias locales, algunos ministerios que están en esto. Muy Amén. bien, Sara. Así es. Entonces, si le parece bien, nos vamos al último capítulo. Hoy nos tocó un poco largo. Éxodo 33. Amén, amén. Así es, apóstol. Ahí vamos a hablar de la presidencia prometida. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, realmente para ellos mala, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés y a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Pero a mí lo que me llama la atención justamente, uno que era el monte Horeb, justamente el monte donde Moisés ya tuvo un encuentro con Dios, con la zarza. Y algo que me llamó a mí poderosamente la atención. O sea, era un monte donde Moisés conocía, ya le era conocido a él, estaba familiarizado con ese monte. Y el pueblo que se vuelve de luto porque ya es como que fueron confrontados ellos mismos con lo que habían hecho, ¿verdad? Y en una parte justamente dice que se despojaron de sus atavíos. Yo creo que una manera de decirle a Dios, ¿verdad? Bueno, esta vestimenta que nosotros estábamos usando nos despojamos como diciendo, esto parte de nuestro pasado, de ahora más queremos seguir bien, estar bien contigo, y era una manera de dejar atrás eso que habían hecho, guardar el luto, arrepentirse, porque dice que antes guardar ese luto, inclusive si uno mira la historia, ¿verdad? De David, vemos, dice que inclusive la ceniza ellos se tiraban todo por ellos. O sea, era como mostrar ese dolor muy, muy fuerte. Y yo creo que eso ellos le quisieron demostrar a Dios diciendo, estamos arrepentidos hasta nuestros huesos, ¿verdad? Pero Moisés dice que tomó el tabernáculo y lo levantó, dejó fuera del campamento. Es como decir, bueno, acá, en este campamento, ustedes hicieron ídolos, acá se cometió pecado, no. Acá yo no puedo levantar nada para consagrar al Señor. Lo voy a hacer allá afuera, en un lugar nuevo, en un lugar que sea solo para Él. Y así lo hizo, ¿verdad? Y se fue y se preparó ahí un tabernáculo afuera, ¿verdad? Del campamento. Y la gente que quería ir o decirlo así, a estar con Dios, a escuchar a Dios, tenía que salir fuera del campamento. Era obligación. Y en el 8 dice, y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Lo que me dice que, digamos, la tienda de Moisés se convirtió en el tabernáculo. Según la historia también habla, la tienda de Moisés era el tabernáculo. Cuando Moisés estaba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta, dice el tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú pues me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos.
Sabemos que cuando el pueblo ya estaba atento, cuando la nube descendía y se ponía frente a la tienda, frente al tabernáculo y al mismo tiempo tienda a Moisés, entonces dice que el pueblo hacía lo mismo, salía a la puerta porque no se podía acercar en ese momento y adoraba a Dios. O sea, estaban volviendo en sí. Y también vemos a Josué que no se apartaba, o sea, él tenía también ese privilegio de estar en el tabernáculo, de no desapartarse de Moisés. Yo creo que eso también Dios miró y creo que también es por eso que Dios le puso como sucesor de Moisés y por muchas razones más, ¿verdad? Y le dice Moisés, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Le hace recordar a Dios, porque Dios le habla todavía como diciendo, es tu pueblo, pero yo te voy a acompañar en forma tercera. Y según los historiadores dice que Dios enviaría ahora un ángel, que también aparece acá, que no iba a ser Dios mismo que la acompañe en ese momento. Y ahí es lo que le responde, ¿verdad, Dios? Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Wow, Moisés no quería que un ángel la acompañe, no quería que la presencia allá de lejos nomás la acompañe. O sea, si Dios no se movía, él no quería nada, era o Dios o nadie. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Le vuelvo a hacer recordar a Dios, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo por mí delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Está hablando diciendo, si hallaste Moisés gracia delante de mí, voy a ir contigo, pero puso también las reglas, las cartas sobre la mesa, diríamos en este tiempo. Es decir que al que va a tener misericordia le va a tener, pero también va a haber gente que si no, ya sabe, ¿verdad? Y va a ser clemente, pero también su clemencia va a tener un límite para la gente, porque como siempre digo, ¿verdad? Dios ya sabe ya el futuro y ya sabía que el pueblo nuevamente iba a ser duro de servir, ¿verdad? Porque ya demostró una y otra vez, y creo yo que eso es justamente lo que le llevó a ellos a no entrar a la tierra prometida a los más antiguos. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré de mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Sabemos, wow. Vemos como la gloria de Dios le cubría a Moisés, pero es como cuando tenemos un bebé, cargamos un bebé, y de repente esa luz fuerte y no queremos que sus ojitos, le cubrimos el ojito, o de repente viene un viento fuerte y le estamos cubriendo con una mantita, y ese cuidado tuvo Dios con Moisés, porque le permitió ver los lomos, pero no podía ver su rostro, porque nadie nunca vio su rostro. Entonces Dios no podía hacer excepción, porque si no estaría pisando, ¿verdad? Por su palabra. Pero dice que lo cubrió, o sea, tuvo ese cuidado y realmente dijo, wow, qué privilegio la de Moisés. Pero trayendo en estos tiempos, yo personalmente puedo ver, ¿verdad? Ese cuidado de Dios a mi vida y con mi familia. Es decir, bueno, acá te curo de repente, acá
hago esto por vos, acá estoy tratando que no dañen tu corazón, acá estoy viendo que no te me enfermes, acá yo hice, o sea, vemos ese cuidado de Dios en estos tiempos para conocer, porque yo escuché mucha gente decir, ay, Moisés, o sea, el mismo Dios que estuvo con Moisés es el mismo Dios que está con nosotros, pero muchas veces la gente es como que dice, no, tipo que wow, Dios en esa época y no es wow en esta época. Y es el mismo Dios. Sí, esto, yo sigo con el tema de las experiencias del intercesor Moisés. Moisés sigue avanzando, Intercediendo. avanzando en ese rol, en ese oficio de intercesor, de poner las cosas claras. ¿Quién nos va a acompañar en esta trayectoria? ¿Es Dios el que nos va a acompañar en persona? Entonces vamos. Así es. Entonces, simpático porque el intercesor Moisés va creciendo en capacidad. Claro que también el intercesor crece de acuerdo al alineamiento que le da el Espíritu de Dios. Entonces, o sea, una persona que se presenta delante de Dios, en la atmósfera de Dios, las propuestas que va a hacer las va a hacer conforme al Espíritu de Dios. ¿Me hago entender? O sea, por la misma atmósfera en la que está. Entonces, eh, me puedo imaginar a Dios diciendo, "Ah, qué problemita con este Moisés, ¿no? Sí, qué problemita, o sea, pero se agrada de él en el sentido de que va con él, de que va con él, de que lo ve negociando, comillas, en buena onda, como decimos en México, o sea, en una connotación positiva, lo ve negociando a favor del pueblo. Y a Dios le complace eso. Y ahí sigue Moisés en ese rol de intercesor, o sea, el intercesor eh, responde por el pueblo delante de Dios y a Dios y delante, es decir, hace el trabajo y viceversa, y habla en nombre de Dios frente al pueblo. Entonces, cumple doble rol, ¿no? El intercesor cumple ese doble rol. Hablarle a Dios en favor del pueblo y hablarle al pueblo en favor de Dios. Qué Así es. interesante me parece a mí todo esto. Son detalles muy bonitos para estudiar. Vemos que más adelante en el capítulo 34 vemos que otra vez tiene que volver otra vez a subir Moisés al monte. Dios vuelve y hace le toca hacerlas a Moisés. Dios se las graba, le revela el tema de las fiestas que tenía que celebrar, vuelve y le habla de la Ajá. importancia del Shabbat, pasa 40 días sin tomar agua, un pasaje misterioso, agua y sin comer, 40 días. Lo acompaña Josué, pero en cierto lugar, hasta cierto punto, en las faldas de un monte. En estos días les hablaba de la altura del monte, es un monte alto para estar en una zona como de 700 metros, no me acuerdo, ahí tengo anotado, lo dije en días anteriores, la altitud del monte, o sea, había que subir, hoy en día eso pues eh, son rocas, eh, le habla aunque aparecen 613 mandamientos, en las dos tablas se escriben son los primeros 10 mandamientos, las primeras 10 instrucciones, da instrucciones de las primicias, da instrucciones sobre eso. Se piden ofrendas para el tabernáculo, se construye el tabernáculo más adelante, el mobiliario del tabernáculo, se hacen las vestiduras sacerdotales. O sea, Aarón ya había sido escogido, pero todavía no estaba ejerciendo como tal el culto, ¿no? Pues ya había sido Ujú. escogido. Vemos más adelante cómo uno de los dos hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño, murieron porque o no era el lugar, o no era el tiempo, o estaban ebrios, cualquiera de esas tres opciones, y por eso murieron dos de los cuatro hijos de Moisés, y bueno, ahí sigue el pueblo recibiendo instrucciones y formación de parte de Dios. Muy interesante. De todo esto, pues podemos aplicar al día de hoy temas de intercesión, cómo acercarnos a Dios en intercesión. Ahí podemos aprender temas de intercesión, el tema de las vestiduras, la importancia de las vestiduras son bien importantes.
la importancia de las celebraciones de ciertas fiestas, ¿sí? Lo Así mismo, les es. puedo contar la historia. Hace 20, 30 años nadie sabía de las fiestas. Luego vinieron movimientos projudaicos, pro reforma, la gente empezó a celebrar las fiestas. Luego algunos se quedaron celebrando las fiestas, se fueron al judaísmo, otros no se quedaron en el judaísmo, siguieron en temas de reforma, tomaron muchos elementos proféticos. Entonces, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Entonces, hoy en día hay más información y más conciencia sobre los calendarios bíblicos, sobre los días de celebración. Hay más conciencia. Para algunos que están muy en el nuevo pacto, ven como con, a veces, ven como sin importancia las fiestas, pero las fiestas muestran diferentes, como me decía un profesor en una escuela de adoración, me decía, cuando nos enseñó en la escuela de adoración el tabernáculo, cada elemento decía, esforcémonos por ver a Jesucristo en cada elemento del tabernáculo. Esforcémonos por ver a Jesucristo en cada tipo de ofrenda. Esforcémonos por ver a Jesucristo en el atrio exterior, en el lugar santo, en el lugar santísimo, en cada elemento del arca. Esforcémonos por ver a Jesucristo, que la roca que lo seguía era Jesucristo, que la roca que se movía, que el agua que brotaba era Jesucristo, porque para darle agua a 2.500.000 personas, pues hay que sacar agua y solo Cristo podía producirla. Que darle de comer Sí, maná y carne, pan del cielo, dice por allá en Juan, que le dieron al pueblo pan del cielo, pues había que bajar pan del cielo. O sea, eso no fue un milagro en la tierra, sino era un pan del cielo que descendió a la tierra. ¿Quién era? Era Jesucristo. O sea, la nube que andaba, el ángel de Jehová era también algunos, ahí hay contienda teológica si era Jesucristo o no, la columna de fuego, es decir, pero de todas maneras tratar de ver a Jesucristo en cada elemento. Yo creo que eso es importante, que cuando leamos estos pasajes, tengamos el contexto, tengamos los diseños físicos, podamos esto ver cierta, para entender mejor inclusive en cada vestidura, en cada piedra que llevaba en el pectoral, en cada diseño de las cortinas, del techo del tabernáculo, de las medidas. Hay muchos elementos proféticos. Yo le diría a las personas, pues, salgan de la ignorancia, al que nunca lo haya leído, primero léalo, segundo, entiéndalo. Tercero, vea qué elementos culturales o qué elementos proféticos puede tomar. Y, y bueno, y avance según la revelación que Dios le vaya dando. Y amén. pregunte, no tome posición para atacar a los demás ni para menospreciar a ninguno. Pregunte lo que no entienda y en determinado momento decir, no, pues esto, porque se va a encontrar con una persona que te dice, no, Sara, no, William, si estás fuera del chaval, estás mal. No entrar en contienda, sino decir, bueno, qué bueno que Dios nos trajera esa revelación y traerlo como personal, porque en lo profético hay personas a las cuales Dios les ha quitado las harinas, les ha quitado ciertos alimentos, pues a otros no. Entonces, a uno los manda a ayunar, otros no tienen necesidad de ayuno, bueno, etcétera, etcétera. Sara, si le parece bien, nos vamos entonces a Mateo, capítulo 22. Sí, así es. Vamos a pasar al hermoso libro de Mateo y me gusta porque es una parábola conocida y muy linda, ¿verdad? Aunque muchos a lo mejor por primera vez van a escuchar. Corresponde entonces es a Mateo 22, 1 al 22. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a llamar a sus siervos, a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin saber, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios.
Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas no los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servía: atarle de pies y manos, echarle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y me detengo ahí, ¿verdad? Porque vemos que Dios habló mucho o sea, Jesús habló mucho en parábolas. Y me llamó mucho la atención esta parábola específicamente porque vemos que hubo una preparación para una boda, un acontecimiento muy importante. Y siempre Jesús, ¿verdad? Comparó el reino con las bodas. Siempre hablando de que el rey va a venir a buscar a su reina, ¿verdad? A la esposa, a la iglesia. Entonces, esta parábola habla que un rey iba a festejar las bodas de su hijo y que estaban ya los convidados, qué sé yo, la gente de alta alcurnia, por decirlo así, la gente, qué sé yo, prestigiosa, de renombre, pero al fin y al cabo el día de la boda, ninguno apareció, pusieron sus excusas y algunos inclusive hicieron el lujo de matar a los enviados del rey, lo cual enfureció al rey, dice. ¿Y qué pasó? En ese momento vemos que manda a su gente a matar, quemar todo, a los homicidas, y manda a traer toda la gente que encuentren a su camino. Y trayendo en esta época, vamos a decirlo así, a nuestra actualidad y comparándonos un poquitito, para mí, por ejemplo, el hecho de que el rey, nuestro Dios, muchas veces nos manda a invitar a su fiesta, a celebrarle a él. Pero ¿qué pasa? Muchas veces encontramos excusas. No, hoy no puedo, justo hasta ahora no, porque justo vino visita, no porque esto, no porque aquello, no porque lo otro. Pero queremos que el rey nos bendiga, queremos que Dios nos bendiga, que Dios obra a nuestro favor, pero muchas veces nosotros no queremos asistir a ese compromiso que ya tenemos, porque muchas veces nos decimos: sí, Señor, tal día, tal hora, Señor, yo me comprometo a esto, o Señor, si vos me das esto, yo voy a hacer tal cosa. Pero nos olvidamos del compromiso, nos olvidamos de hacerle fiesta a Él. Y también podemos decir que el Señor da oportunidad a todos, porque dice que salieron a las calles a invitar a todos aquellos que sí quisieron venir a la fiesta. Y hay mucha gente hambrienta de escuchar de Dios, ¿verdad? Y nosotros somos muy privilegiados de conocerle, de estar, pero hay gente que no conoce de Jesús. Y hay países inclusive que uno le puede nombrar a Jesús porque nuestros hermanos son perseguidos, son aniquilados, son quemados inclusive por predicar la palabra. Pero nosotros muchas veces no medimos el privilegio que tenemos, ¿verdad? Pero me llamó también la atención que hubo una persona, dice que no tenía vestido de boda. Lo cual ahí también me deja un poquitito, me da con muchas preguntas, porque si trajo gente de las calles, la gente que estaba todo por ahí, me imagino que no vinieron de repente vestidos como para una boda, o de repente fueron invitados, fueron a sus casas, se cambiaron y vinieron para la boda. Es el que me queda ahí gravitacionando en la mente, ¿verdad? Porque le dice a esta persona: ¿cómo entraste aquí? Dice: sin estar vestido de boda. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera,
allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso quiere decir que hubo un infiltrado ahí que no era digno de estar ahí, que no cumplía con los requisitos para estar en la boda. Y sí. Yo lo veo como varios filtros, ¿no? El primer filtro es que nadie clasifica, nadie es digno, ¿sí? Ajá. Que los invitados no son dignos de venir a la fiesta, ¿sí? Ajá. Pues, Dios ejerce su justicia, su juicio, prende fuego a la ciudad, ¿sí? En el, eh, vemos eso. Hay otro filtro, o sea, los que fueron llamados, pues no quisieron seguir. Exactamente. Luego otros son llamados, esos otros que son llamados, pues no se acusa a nadie de estar mal vestido, o sea que sí estaban bien vestidos, ¿sí? Aparece un personaje mal vestido en la boda. Hoy en día, yo sé que no podemos hacer religión, no podemos hacer religión del vestido, ni hacer congregaciones legalistas, pero yo no, si en la playa alguien está vestido de baño, pues nadie le va a decir nada porque están vestidos de baño en la playa. Pero yo creo que nadie puede Ajá. ir con un traje de baño a la congregación, ¿sí? Entonces, no se trata de hacer Exactamente. religión, pero sí se trata de tener algo de dignidad. Exactamente. Uno tiene que estar vestido para la ocasión. Por eso de repente, ¿verdad? Quedó gravitacionando eso en mi mente, decir que le dijo a esta persona, ¿verdad? No, ¿cómo entras aquí sin estar vestido para la boda? O sea, que entró con una vestidura no acorde, ¿verdad? A la ocasión. Y Claro. como justamente está diciendo, no era para ese momento. Ahora, la boda era entrar al reino de los cielos. Entonces, la aplicación de la parábola es que tenemos que tener unas vestiduras limpias o vestiduras acordes al reino de los cielos. Amén, así Ahora, es. de esto, si alguien se pone a hacer religión o legalismo, pues tomó un mal camino, porque los movimientos legalistas ya pasaron de moda, ¿sí? La santidad no puede estar ahí en el vestido, pero sí hay que ser, sí hay que tener ese filtro de que nuestras vestiduras espirituales. Ahora, alguien no podrá llegar a una congregación y decir, no, déjenme entrar en vestido de baño porque estoy vestido espiritualmente bien. No, tampoco, porque causa desorden. Es decir, yo creo que tenemos que tener vestido físico adecuado, vestido emocional adecuado, o sea, vestido para el alma adecuado y vestido para espirituales adecuados. Yo creo que estoy hablando de vestiduras para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. O sea, vestiduras, ¿sí? Recordemos allá en Zacarías que el sumo sacerdote Josué fue llamado y sus vestiduras estaban malolientes, feas, desgastadas. Entonces, las tinieblas se burlan de un creyente o de un hijo de Dios con vestiduras sucias, malgastadas. Tenemos que de vez en cuando ir al río de Dios. La adoración es el mejor método para lavarnos las ropas, porque uno es lastimado. Nosotros no estamos en servicio al cliente en la iglesia, pero uno a veces sirviendo en la congregación, sirviendo para Dios, la gente lo maltrata a uno. Entonces uno necesita restaurarse emocionalmente y la adoración es lo mejor. La adoración es como entrar uno en el río de Dios, sanarse uno esas heridas, esos golpes que la gente le ha dado, limpiar las vestiduras y volver a estar como apto, como limpio, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe no se pega de las vestiduras sucias. Entonces, amigos, hay que perdonar. Ahora, si el perdón dice la persona que ya al infractor hay que alejarlo de su vida, pues aléjelo de su vida, no lo vuelva a ver nunca más. Perdónelo y dígale, no te quiero volver a ver nunca más. Está bien. Es decir, hay que generar una distancia porque no puede ser que la víctima se revictimice viendo al abusador todo el tiempo. O sea, perdón y sigamos viviendo aquí juntos. No.
o sentémonos a la mesa, no, te perdono porque necesito la sanidad, porque Dios me pide perdonar, pero no quiero compartir contigo el resto de mi vida, por favor. Si tú sigues a Dios, pues nos encontraremos en el cielo y marcaremos una distancia aquí. Pero se trata de tener vestido, y nunca se me ha ocurrido, Sara, yo he hablado mucho de vestiduras físicas y he hablado de vestiduras espirituales también. Y en mis canales tengo muchas enseñanzas de vestiduras, de revestiduras, de investiduras. Bueno, ese tema le dimos paseo de Génesis, de Apocalipsis, el tema de los vestidos, de los revestimientos, de los investimientos. Pero yo nunca había hablado de vestiduras del alma. Y yo creo que a veces uno necesita tener el alma vestida, ¿sí? El alma, ¿sí? Es decir, uno no puede a la primera estar diciéndole a la persona secretos de su alma, o sea, sin conocer virtualmente. Vemos en los canales a veces mucha gente que cada 4 o 6 meses me aparece alguien y me dice, el pastor William, fue que me encontré en uno de sus canales, alguien me llamó y me propuso matrimonio, me pidió plata prestada y luego, y yo pensé que como era un seguidor tuyo, yo le digo, no, pues es que yo no, ¿por qué no me llamaste? Me preguntaste, yo si lo conozco le puedo dar testimonio, pero mucha gente desconoce, o sea, a veces falta como vestir el alma, como vestir el alma, en el sentido de que aparece gente fingiendo ser piadosa, fingiendo querer las cosas de Dios, pero terminan normalmente engañando personas. Y eso me pasa con frecuencia en las redes sociales, en los grupos, porque en los grupos hay gente que se conecta, se hacen amigos, se hacen propuestas de noviazgos, de matrimonios, se hacen propuestas de negocios y luego me reclaman, pero ¿cómo así? O sea, pero no, pues estuvo conmigo en un curso, lo tengo ahí en un grupo, no sé, o sea, yo creo que uno tiene que tener el alma vestida y no desvestir su alma, sino a quien lo merece, ¿sí? En los negocios, en los sueños que uno tiene, en los emprendimientos, en la parte emocional. Primera vez que hablo de vestidos del alma, Sara, y me está dando tema para hablar. Primera vez que se me ocurre hablar. Es de las cosas nuevas que estoy aprendiendo, porque ni siquiera lo tenía preparado ni anotado en ninguna parte. Y y yo he enseñado más de 20 veces de las vestiduras, o sea, no, para mí no es un tema nuevo. Y tengo, pero no había hablado nunca de vestidos del alma. ¿Cómo le parece, Sara, los vestidos del alma? Aparte de los vestidos físicos y de los vestidos espirituales. Me parece genial, la verdad que estoy así, como quien dice, ese hambre, estoy así, realmente mi espíritu y mi alma está comiendo a 1000 por hora porque no quiero que se me escape nada, pero es realmente porque estoy aprendiendo muchas cosas, pero me parece súper bien, realmente. Es como que y hoy compartía justamente con un amigo, y lo dije así, sin de repente tener mucho conocimiento. Literalmente hay personas que caminan desnudas del alma, o sea, están desnudos, literalmente. Y yo le dije a esta persona, es como, eh, porque estábamos hablando y yo lo podía ver justamente y lo que es Dios, ¿verdad? Porque ahora usted me está confirmando eso y es bueno hablar. Desnuda es su alma, o sea, él estaba vestido y todo, pero se podía ver su alma desnuda, uno podía ver todo. Claro. Y de repente eso bueno, en el caso cuando uno se va a ministrar o de repente para sanidad o algo, es bueno. Pero cuando uno se expone o lo mantiene, vamos a decirlo así, desnudo al alma, como usted dice, es ocasión de repente para que cualquier carroñero o de cualquier persona te pueda herir o sos blanco perfecto para cualquiera que quiera hacerte daño. Entonces, por ese lado, hay también que cuidar. Claro, así es. Bueno, y creo que nos queda un pedacito, Sara, nos queda la última parte de Mateo 22, Así del... es, ¿qué nos 15 queda nada. algo? Sí. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo,
¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. O sea, Claro. vemos cómo cierto grupo de gente, ¿verdad? En este caso los fariseos, los, sin ofender a nadie, los mega religiosos, ¿verdad? Se fueron a que decirle, bueno, este que va a saber más que nosotros, vamos a ir a Claro. poner la prueba a ver con qué nos sale, ¿verdad? Sí. Supuestamente con algo sencillo, según ellos, según la historia, ¿verdad? Algo sencillo, como queriéndole dejar mal a Jesús, ¿verdad? Diciendo, bueno, este no va a poder decirnos nada. Pero se fueron a querer probarle y ya Jesús, conociendo lo que había en su corazón, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Yo me imagino la cara de los fariseos diciendo, ¿cómo se atreve este, verdad? Pero como ellos pensaban que iban a dejarle mal a Jesús, entonces siguieron y se molestaron por lo que dijo, porque yo creo que ya estaban familiarizados que Jesús le diga hipócritas, serpientes, sepulcro blanqueado y todo, esa hermosa definición, ¿verdad? Que era exclusivamente para ellos, me parece. Y le presenta en este caso la moneda, ¿verdad? La imagen de quién le dice Jesús, y le dice del César. Entonces, Claro. como siempre sabio, Jesús le respondió, ¿verdad? Que darle al César Claro. lo que es del César y lo que es a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo yo lo Ahí- traigo en la actualidad? Ajá. Sí, hable, apóstol, hable. No, no, sí, interesante ver lo que podemos aprender de Jesús, las habilidades comunicacionales. Hay preguntas que la gente nos hace donde si decimos sí, cometemos un error y si decimos no, cometemos Ajá, un error. Si Jesús decía si Jesús no podía tomar partido, porque si tomaba partido a favor del César, pues se echaba en contra del pueblo. Y si ujú, tomaba a favor, si estaba en contra de los impuestos, pues entonces se echaba en contra del gobierno, a los herodianos, ¿sí? A los representantes del César. Entonces, Jesús ni lo uno ni lo otro, no cayó en la trampa. Yo creo que se necesita una ajá, habilidad muy grande para no contestar ciertas preguntas, sino necesita mucha habilidad para poder esto, porque hay preguntas que las dos respuestas, el sí y el no, nos hace caer en una trampa y nuestros enemigos toman ventaja. Entonces, por ejemplo, Sara, yo esto ya no contesto preguntas hipotéticas. Yo ajá, las contesté hasta hace un tiempo, pero yo no lo contesto. Le pongo un ejemplo. Estoy en ajá. el trabajo, estoy con amigos y alguien me dice, Willy, ¿qué pasaría si mañana te mueres? Y entonces tal cosa. Yo digo, no, yo no contesto preguntas hipotéticas si mañana me muero. ¿Sí me hago entender? O sea, ya no contesto preguntas hipotéticas. ¿Sí? Sí, 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 ¿Qué sí. pasaría si mañana te gana la lotería? Entonces, no contesto, no contesto preguntas hipotéticas. ¿Para qué me haces esa pregunta? Si tú sabes que yo no compro la lotería, ¿sí? ¿Para qué me haces esa pregunta? Nunca he jugado lotería, ¿sí? ¿Para qué me haces esa pregunta? ¿Sí? Eh, sí, o sea, así abiertamente. Porque hay gente que dice, ¿qué pasaría si quedara viudo? ¿O qué pasaría? No, no, no te puedo contestar esa pregunta porque no, me parece que es una pregunta incorrecta. O sea, preguntas hipotéticas ya no contesto. Eh, por ejemplo, en este tiempo se consume comida religiosa. Ajá, En México hay toda una cultura de muerte y la comida va atada a la cultura de muerte. Entonces en noviembre se come mucho pan de muerto, todo diciembre, bueno. Y entonces llega el 6 de enero y entonces se come lo que se llama la torta de Reyes. La torta es ajá, un panetón grande, como panetón peruano grande, donde viene como un roscón grande, y vienen como niños Jesús ahí adentro. Entonces se parte y al que le salga el niño Jesús, pues en el 6 de enero, entonces está obligado a comprar los tamales del 2 de febrero. En este caso, el día de ayer era 2 de febrero. Entonces eso se hace en las empresas, en las escuelas, en las universidades, pero todo es comida religiosa. La muerte te une a la celebración de Reyes, muy bonito los Reyes, y te une luego a la celebración de la Virgen de la Candela. La Virgen de las Candelas es la Virgen más violenta, pero la Virgen que le abre toda
le abre todas las puertas a la inmoralidad, porque después en febrero se abren la fiesta de San Valentín, una cantidad de demoniología alrededor de lo que es el amor. Se abren esos carnavales de febrero y de marzo en muchas naciones de América, muchas ciudades. Entonces, se abre todo el tema de la inmoralidad, de la fornicación, del adulterio a través de todas estas fiestas. Entonces, alguien me podría hacer una pregunta. Pastor William, entonces, ¿usted qué hace si le dan un tamalito el 2 de febrero? ¿Se lo come o no se lo come? Entonces, esas son preguntas como Ajá. capciosas, como para ver si caigo. Si me lo como, quedo entonces, está a favor de la cultura religiosa, la comida religiosa. Si me lo como. Si no me lo como, entonces quedo como una persona legalista, porque en el trabajo, por ejemplo, ¿para qué lastimar a los compañeros de trabajo? Yo como lo he sorteado, sí, porque son preguntas capciosas. Entonces, parten la rosca, entonces en un momento determinado, somos muchedumbres de gente. Ajá. Entonces, aparte de eso, pues hay bebidas, entonces me tomo las bebidas, me voy para la oficina con el pedazo de pan y pum, a la cesta de la basura va el pedazo de pan. O me encuentro a la aseadora que está por ahí, le digo, fulanita, se lo doy a otro. O sea, a nadie le explico por qué no me comí la torta de Reyes. Me hice entender, a nadie le expliqué eso. A nadie o sea, no me puse en contiendas, no. También pasa con los altares de muertos, la comida de muertos. Entonces las empresas le hacen altares a los muertos. Estoy hablando de la cultura mexicana. Entonces, hay comidas, celebraciones. Entonces, uno, ¿para qué le explica a 100, 200 personas que lo están mirando a uno que por qué no va a comer? Pues uno se hace como Moisés, perdón, como David cuando los filisteos, David se puso a botar babas así. Todos los filisteos dijeron, no, pues pobrecito, David se enloqueció. No, pues, David ya no, sí, ya era un guerrero, pero se hizo pasar por bobo, pero a los años los estaba exterminando. Entonces, uno a veces tiene que tomar la posición de pasar por bobo, entre comillas, y agarrar y de pronto irse, y no compartir, no comer, evitar. Si uno tiene conciencia de que es comida religiosa, comida Ujú. sacrificada a los ídolos, pues, y si uno tiene la convicción de que esa comida ofrecida a los ídolos le va a hacer daño a uno, si no tiene esa convicción, pues no le va a hacer bien comerla. Entonces, se trata de eso, ¿no? Se trata de cómo manejar ante circunstancias capciosas, preguntas capciosas, ¿sí? Como ponerle la trampita a uno, ¿no? Me acuerdo la primera vez que yo estaba muy joven y fui a ser profesor universitario y se levantan, y yo preparé muy bien la primera clase y al final respondí algunas preguntas y me hace una pregunta una estudiante y me dice, profe, ¿es cierto que es verdad que usted es la primera vez que enseña en una universidad a nivel... Le cuento que en ese momento a mí el mundo se me cerró así, ¿no? Como los televisores cuando eran a blanco y negro, ¡chup! Se cerró, se me cerró la imagen. Y como que volvió a encenderse. Entonces yo contesté, bueno, todo maestro, todo profesor siempre ha tenido una primera vez. ¿Alguna más? Bueno, ya, ¡pum! O sea, uno tiene que a veces responder de manera sabia, porque yo ahí para qué iba a Sí, decir que sí, que no, me iba a defender, me iba a volver agresivo. Sí, porque yo me pude haber puesto nervioso, pero sí, sí. el punto se me cerró, pero yo no me puse nervioso, simplemente esto, contesté sí. Todo maestro, todo profesor siempre tuvo la primera vez. O sea, no seré en el primero ni seré el último. Bueno, ¿alguna pregunta más? O sea, ya la gente no le presta atención a eso. Porque esa pregunta pudo ser yo me pude haber sentido lastimado por esa pregunta, pero yo no me sentí, o sea, era una niña, no sé por qué me hizo esa pregunta, ¿sí? Entonces, aparece mucho ese tipo de preguntas en la vida, en las iglesias, en nuestra vida ministerial. Hay que tener cuidado con la respuesta que damos. Bueno, Sara, cuéntenos ya para terminar qué cosas te quedaron el día de hoy. Sí, la verdad que todo nomás, cada palabra que hoy estuvimos compartiendo, la verdad que
trajo un poquito más de revelación porque, como le estaba diciendo anteriormente, el hecho de que es algo que voy a investigar más. El hecho de que es que haya pedido a Aarón el tema del oro a unas cuantas generaciones es algo que lo voy a investigar porque me llamó muchísimo la atención. Y como es también este tema de hablar por ejemplo, las dobles intenciones, ¿verdad? Que muchas veces acá decimos, de repente muchas personas quieren ponerte la cáscara de banana, ¿verdad? Para que allí pises pero como estábamos diciendo, era responder sabiamente es bueno y no dejarse avasallar, porque muchas veces el nervio nos Claro. traiciona y de repente nos enredamos más, ¿verdad? Pero sabemos que Dios es quien nos da la sabiduría y siempre, como yo le digo al Señor, dame sabiduría cada mañana, le digo, Señor, dame sabiduría para que hoy yo pueda manejarme como tiene que ser, ¿verdad? Dame sabiduría para tratar, para todo, ¿verdad? Porque Él únicamente el que nos puede guiar, ¿verdad? A hacer algo y que ese algo pueda salir bien. Sí, y no tengamos miedo a las habilidades comunicacionales de Jesús. Jesús, yo he contestado, a mí me han hecho preguntas congregacionalmente hablando que me dicen, pastor, y temas así como de cosas administrativas de la iglesia. Le digo, yo te voy a contestar esa pregunta, pero antes de contestártela quiero que me digas por qué me haces esa pregunta. Quiero saber los motivos de tu corazón para hacerme esa pregunta. Y ahí entonces como que la persona se descompensa porque había una mala intención en la persona. ¿Sí? Ajá. Entonces, o cuando vinieron y le dijeron a Jesús, Jesús, los griegos te buscan. Y Jesús dijo, pues, vámonos, no me interesa hablar con los griegos. Entonces, también lo he hecho. A todos lo están buscando, que no sé qué, ¿quién? No me interesa. Pues, vámonos. O sea, tengamos como esa identidad. Jesucristo nos da muchas habilidades comunicacionales. No contestar, irnos sin contestar, contestar preguntando, contestar sabiamente. Hay muchas maneras de contestar. O sea, yo creo que eso tiene que ver con vestir el alma, Sara, con vestir nuestra alma, con mostrarle las Así emociones es. a la gente. Bueno. Así es. Tenemos que tener cuidado, cuidar nuestra alma, porque yo siempre digo, ¿verdad? Y tengo en cuenta que es en el alma donde el enemigo quiere atacar para darnos después el estoque, Claro, como yo digo. claro, Porque cuando uno está sentido, cuando ataca el sentimiento, es ahí donde nosotros nos sentimos vulnerables y es ahí donde quiere atacar. claro. Entonces, es como usted dice, nosotros tenemos que nuestra alma cuidar, vestir, eh, si es necesario poner toda la armadura, ¿verdad? Un caparazón, proteger, ¿verdad? Y dejar que sea Dios y las personas que de repente Dios pone para que nosotros crezcamos y que de repente Dios pone en nuestro camino también para que nos ayude a sanar, ¿verdad? Ciertas áreas. Bueno, amigos que nos escuchan, si usted tiene una idea de quiere compartir algo, escriba ahí en el video en YouTube, en Facebook, eso de vestir el alma, ¿qué le parece? O si quiere hacerlo en privado, escríbanos un WhatsApp, o mándenos un correo. Y Sara, cuando predique su primer predicación de las vestiduras del alma, me comparte el enlace para yo verla. Bueno, Sara, Amén. Así será, apóstol. Así para, será. para, para lo, cuando el Señor la lleve a escribir sobre eso, me comparte lo que escriba. Bueno, amigos Amén. de Café y Oración, gracias a Sara Mancuello desde Pilar, la ciudad Pilar. ¿Es el departamento o es provincia Ñembecú? ¿Cómo es en Paraguay? ¿Cómo se le dice? ¿Provincia, departamento? Departamento. Pilar es Depar- capital de Ñembucú, o sea, departamento de Ñembucú, y el departamento país de es Paraguay. Ñembecú. Sí. Departamento de Ñembecú está en lenguaje guaraní. ¿Qué significa Ñembecú en español? Y palabra larga sería. Palabra Palabra larga, larga. Ujú, si vamos a dar una traducción palabra, más directa. Palabra, palabra, es palabra, es palabra. palabra. Vea. Sí, palabra larga. Paraguay es un nombre en guaraní o en español. Y es también en guaraní. En Por eso se guaraní, ¿qué dice, significa? sí. Y
sería como una cobertura, como hablar de una sombrilla. ¿Sí? Sí, Vea qué interesante. Protección. protección. Así Sí, como la el, verdad que tiene bastante. así como Besaleel, protección de Dios, ¿sí? Protegido por Dios, como Besaleel, lleno Amén. del Espíritu de Dios, de los Espíritus de Dios. Qué bonito, vea, estamos aprendiendo también algo de la cultura y Sí, del idioma guaraní. sí, 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 así es. Es como le dicen el corazón de América, América del Sur es considerado Paraguay. Es más conocido como el corazón de América del Sur. El corazón de América del Sur. Sí. Bueno, mi hija Keila tuvo la oportunidad de estar en Asunción 15 días, por allá en una escuela de arte profético, hace unos años. Bueno, eh, Dios bendiga Paraguay con todos esos Amén. ministerios Amén. eh, de arte que salen de Paraguay para bendecir a las naciones. Gracias Amén. a los paraguayos que nos bendicen por esos dones y talentos que Dios les ha dado y bendicen las naciones. Un abrazo a todos los paraguayos y a todos los amigos de Café de Oración. Gracias, Sara. Amén. Nos vemos próximamente. Un Bendiciones. placer. Un placer.